Buenas noches, iglesia querida y amada familia hispana. Aquí estoy yo, investido de este privilegio de compartir con usted este majestuoso capítulo 6 del Evangelio de Juan. Nosotros hemos ya hablado algunas cosas a este respecto la semana pasada, como que demostrando por la palabra de Dios los factores que pueden llevar personas a se apartarem de Jesus. E nesses últimos dias em que vivimos, são dias em que a profecia do Senhor Jesus está se cumprindo por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. Então, havendo visto esto, havendo visto a graça de Deus que nos pode impedir de cair, eu quero passar com você hoje em uma visão por todo o capítulo del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es un capítulo largo. Yo voy a dejar algunos textos para que los hermanos lo lean en su casa. Voy a ser absolutamente fiel al texto, pero es necesario que yo les cuente de una forma algo resumida con referencia a los puntos que me parecen de más grande destaque. Señor Dios, una vez más estoy aquí humildemente, Señor, para pedirle gracia, sabiduría y unción para que tu palabra sea viva a mi corazón y al corazón de todos que las oirán. Le pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo 6 de Juan nos cuenta la historia de dos grandes milagros de Jesús. En uno de ellos, Él multiplicó una cantidad tan pequeña de alimento, que eran 5 panecitos de cebada y 2 pescaditos, y con esto, a través de ese milagro de la multiplicación, Él alimentó una multitud que solo de hombres tenía 5,000. Hay una proyección muy correcta de que tal vez estuvieran allí en aquel sitio y que comieron del alimento que Jesús multiplicó, cerca de 20,000 personas. Uno incluso dice 25,000, pero no hay como confirmar. Apenas sabemos que 5 panecitos y 2 pescaditos no es mucho, a veces ni para mí, cuando estoy con mucha hambre. Pero Jesús es maravilloso. Él revela en esta primera parte del capítulo 6 que Él es Jesús, el Dios creador. Jesús creó el universo y todavía sigue creando. Y aquí tenemos este depoimento de su gran poder. Bien, nosotros sabemos que al final todos habían comido el cuanto quisieran, el cuanto pudieran comer, y ellos entonces querían hacer de Jesús su rey, por motivos no mucho aprobados por Jesús, conforme vamos a ver un poco adelante, porque querían solo los beneficios materiales que resultaría de Jesús estar de su lado, de su parte, y dando a ellos comida buena y gratis. Mira solo, Jesús hizo esta demostración de su bondad, que nos lleva al arrepentimiento, que nos acerca a Él, pero ellos no tenían una visión del propósito espiritual que es eterno, solo del material que es pasajero. Bien, vimos que después de este evento, que los discípulos entraron en la barca y a mando de Jesús y se fueron para retornar al punto de donde vinieron, y que Jesús los siguió más tarde, en medio de la madrugada ya. Jesús los siguió más tarde y las aguas estaban muy agitadas, con un viento tempestuoso, y los discípulos a bordo de esta barca se pusieron a gritar cuando vieron este hombre caminando sobre las aguas, pensando que sería un fantasma. El otro evangelista, Mateo, nos cuenta que Pedro, cuando identificó que era Jesús, él
pidió que fuera a tener con él. Él fue, caminó un poco sobre las aguas también, y cuando miró alrededor se puso muy temeroso y con falta de fe. Entonces él se ahondó en las aguas y fue rescatado por Jesús. Un punto muy importante es que Jesús, al entrar en la barca, cesó el viento, la tempestad y la tormenta se fue, y Jesús los encorajó a tener más fe en él. Y vemos allí describido por Mateo que todos los apóstoles a bordo de la barca lo adoraron, alabaron a él, reconocidos que Jesús era el Señor, el Creador. Bien, llegaron entonces a la región de Genezaret, a donde en poco tiempo había entonces una multitud de enfermos y toda especie de lisiados, ciegos, mudos, cojos y todo. El pueblo de la ciudad, del campo, traía para Jesús. Entonces no tenía parada este ministerio de hacer milagros por parte de Jesús. Y finalmente ahí, después de algunas horas con ellos, Jesús se encaminó para la sinagoga, un pequeño templo de reuniones allí en la ciudad de Capernaum. Bien, hermanos, el milagro particularmente de la multiplicación de los panes y pescados, él reveló algunas cosas muy interesantes. Primera de ellas, el evangelista Marcos, él hizo esta observación en su Evangelio, capítulo 6, versículo 52, que los 12 apóstoles, cuando lo recibieron a bordo de la barca, no tenían hasta aquel punto comprendido el milagro de los panes, porque sus corazones estaban muy endurecidos. ¿Qué cosa? Estos apóstoles, déjame contar una cosa para usted que antecedió al milagro, a los milagros a los cuales me referí. Si usted lo sigue la lectura en Marcos capítulo 6, usted va a ver qué interesante. Antes entonces de ocurrir todas esas cosas, la multiplicación de los panes y pescados, Jesús caminando sobre las aguas, antes de eso ocurrir, muy poco tiempo antes, Jesús había llamado sus 12 apóstoles, que quiere decir un enviado, un emisario, y dio a ellos poder para predicar las palabras en muchas villas, campos y muchas regiones, todas ellas pertenecientes a la región de Galilea. Y se fueron, llenos de poder conferido a ellos por Jesús, y allí en su camino, separados de dos en dos, 6 pequeños grupos, ellos expulsaron demonios de personas endemoniadas, ellos sanaron toda suerte de enfermedad, así como Jesús lo hacía igualmente. Y además que predicaron el Evangelio del Reino de Dios, y muchos los oyeron, muchos recibieron el mensaje. Entonces ellos retornan, participan de este evento de la multiplicación de los panes, y todavía llenos de experiencia, llenos de conocimiento, todavía ellos no creyeron, no comprendieron el milagro que hizo Jesús, porque sus corazones estaban muy endurecidos. Bien, antes de empezarmos a juzgar los apóstoles y pensar que eran personas malas y pensar que eran personas de una baja espiritualidad comparada con la de nosotros y cosas así, yo quiero darles un pequeño testimonio. Este domingo yo me puso a leer algunas cosas sobre un grupo de misioneros que fue trucidados por los nativos en las selvas de Ecuador. El año era 1956. Eran muchachos, el mayor tal vez tuviera poco más que 30 años, que
los detalles de la historia yo le voy a prometer para una otra ocasión. Pero tristemente habían buscado al Señor de toda manera para anunciar el Evangelio a esta tribu de indios que no conocían al Señor, no conocían el Evangelio y fueron entonces asesinados a lanza, golpes de lanza por aquellos indios. Bien, al ver estas cosas, yo me puse a escuchar una grabación bien antigua de uno de estos misioneros y él llamaba atención a este punto, que él se puso sorprendido con él mismo y al observar nosotros creyentes de Jesús, que muchas veces conocemos mucho de la palabra de Dios, pero nuestras acciones no reflejan esto. Nuestro trabajo para el Señor, la forma como tratamos a nuestra esposa, la forma como la esposa nos trata, la forma como tratamos a los hijos, los hermanos, cómo hacemos nuestro negocio, no reflejan estas cosas. Pero esta constatación no es algo que nos da el Espíritu Santo para nos poner en vergüenza, pero es una constatación de que, a través de la cual Él desea que nosotros entendamos que hay algo que está faltando en nuestras vidas. Es falta de paciencia, es falta de bondad, es falta de liberalidad, es falta de dominio propio, lo que quiera que sea. Lo que debemos hacer al constatar la falta de una virtud, que esté esta falta haciendo con que nuestras vidas sean feas, nosotros podemos nos acercar del Señor Jesús, porque Él es el Dios creador. Interesante que este predicador, su nombre era Jim Elliot, 29 años, él predicó esto antes de ir a Ecuador, años antes. Y yo no sé detalles de lo que hubo en su vida, pero él hablaba con tanta pasión, como diciendo, es como que yo estoy viendo esta contradicción en mi vida. Yo no tengo vivido una vida, yo tengo conocimiento, era un pastor, conocía la palabra de Dios, pero ¿a dónde está el vivir de las cosas que yo predico, de las virtudes que Jesús promete en su palabra? Entonces, yo me vi así, bien parecido. Yo, Débora, los niños, vimos una película sobre ellos y testimonio de la viuda que se quedó y muchas cosas fueron edificantes a mi fe. Pero muy interesante como el apóstol Pablo dice a los Efesios capítulo 1 que él oraba para que aquel pueblo tuviera sus ojos espirituales, o como él dice, los ojos del corazón abiertos, para que ellos pudieran ver la realidad de Jesucristo, el Dios creador. ¿Cómo esto me impresionó, hermanos? ¿Cómo esto ha tocado mi corazón? Yo he pedido al Señor que mantenga prendida esta llama en mi corazón de lo que quiera que falte en mi vida, en mi caminar al lado del Señor Jesús. Que yo pueda acercarme a Él y pedir, Señor Jesús, Creador, cría esto en mí. Ponga en mí, dame esta virtud, y Jesús lo hará. Pero no hay nada que estoy haciendo, solo estoy creyendo en Él. Y esto es todo que el Señor Jesús desea. Porque conforme nos sugiere este predicador sobre el cual yo les hablé, muchas veces, si nosotros no buscamos de Dios el poder, nosotros como que nos ponemos a intentar alimentar la multitud de 20,000 personas solamente con 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados claramente representan nuestra voluntad, nuestro deseo. El creyente de Jesús quiere hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad sola no resuelve el problema. Necesitamos del poder de Dios que coopera con la palabra y que nos haga en nosotros un milagro a través del cual podemos entonces atender a toda y cualquier situación. Creo que entendieron bien esta parábola o esta metáfora que estoy usando. Como usted está delante de una situación, delante de un gran desafío, que es como si fuera
en la historia que vimos, los 20,000 hambrientos. Y usted mira y usted no ve lo que pueda le dar la victoria sobre ese desafío. Entonces, la medicina es clamar por el nombre de Jesús, pedir a Él, porque Él es Dios creador. Él se va a quedar muy honrado y va a atender las oraciones que hacemos según su voluntad. Guarden esto, hermanos, que talentos, experiencias, preparo, son cosas muy buenas y debemos buscarlos, pero sin este toque de Jesús, esta unción, este milagro de Jesús Cristo, el Dios que hace milagros, el Dios creador, las obras se quedan muy seguidas, muy vanas muchas veces y con mucho desgaste de relacionamientos y de la vida, de lo que intenta hacer con sus propias manos, lo que es imposible, que es satisfacer las necesidades a su alrededor con sus propios recursos tan solamente. Bien, nosotros concluimos de la historia también cuando dice la palabra de Dios en Marcos 6, que los discípulos o los apóstoles, los 12, a pesar de haber visto tantas cosas y no conseguían creer, no conseguían dejar de tener este corazón endurecido. Esto nos revela, hermanos, que nuestra incredulidad natural es fortísima, muy fuerte, hermanos. Solo Jesús, el Dios creador, puede crear en nosotros un corazón que cree verdaderamente, un corazón que tiene ojos espirituales abiertos para ver cómo Dios ve. Jesús es el creador de todo, incluso creador de la fe. Y nosotros entonces con el poder de Dios, fe en el poder de Dios, no más vamos a vivir esos esfuerzos vanos de intentar hacer la obra de Dios o todo lo que dice respecto a nuestra vida, de vivir como un cristiano, teniendo en nuestras manos solamente nuestros recursos naturales, que es comparable a 5 panecitos y 2 pescaditos. Espero que tengan entendido bien. Una otra conclusión que llegamos, y vemos esto en la segunda parte de la historia narrada por Juan en el capítulo 6, es que hay una tendencia de las personas de desear solamente la bendición, pero no el que bendice, el Señor Jesús. Es como si la persona, el ser humano, y estoy hablando de creyentes también, somos como que tomados, poseídos por una fascinación de que existen otras fuentes para nuestra satisfacción, alegría, sostén, además que Jesús. Es un engaño, hermanos. El Señor habla en Jeremías capítulo 2, versículos 10 a 13, que se puso muy triste con su pueblo Israel, porque habían hecho 2 maldades. Una, lo abandonaron a Él, el Señor, que es la fuente de aguas vivas, y construyeron para sí cisternas rotas que no podrían retener el agua que cayera de la lluvia. Tenían que correr y retirar el agua que se acumulaba en las cisternas antes que basase todo, se perdiera. Y es un agua sucia, una agua con lodo, que tiene que ser preparada, dejada en un punto para que la tierra caiga para el fondo del recipiente. Tiene que ser, es un proceso, nada para ser comparado con lo que hace nuestro poderoso Dios, que es la fuente única de agua viva. Y ahí estamos entrando entonces en la parte número 2 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Bien, yo quiero leer para ustedes, quiero contar para ustedes que cuando Jesús llega en la barca, en la orilla del mar de Galilea, y él en poco tiempo es abordado por los que habían comido el pan
en el día anterior. Y ellos entonces empiezan como que disimuladamente a hacer preguntas para Jesús. Y Jesús cuenta para ellos: ustedes no están interesados en mí porque vieron de mí el poder de Dios, porque creen que yo soy el Dios creador. Ustedes solo quieren comer, solo quieren los beneficios pasajeros. No lidien en esta vida, no gasten su fuerza en esta vida solamente para obtener el pan, porque el pan da sostén para sus cuerpos mortales, pero su efecto, la energía que nos da el pan, el alimento en general, y la fuerza y todo, son bendiciones, pero son muy perecederos. No dura mucho tiempo. Y Jesús dice: se empeñen también, pongan tiempo, trabajen por el pan que da vida eterna. Pan que da vida eterna. Y los que lo oyeron, semejante a la mujer samaritana a quien Jesús habló sobre el Espíritu Santo como el agua, ellos entendieron también que Jesús estaba hablando de una forma de pan material. Qué ciegos nosotros podemos ser tantas veces. Pero el Señor dice: no, yo estoy les hablando del pan vivo que bajó del cielo para dar vida al mundo. Estoy hablando de mi vida. Yo doy vida a ustedes. Yo doy vida para todo el que cree a mí. Y ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Y hermanos, la palabra de Dios nos cuenta en Romanos capítulo 3, un largo texto, versículos 9 y 26, que nosotros somos como estos galileos. No somos mejores. Este texto dice así: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer esta dureza de corazón. Se nos falta la fe. Confesar a Dios: oh Señor, porque no tener fe en lo que Él dice equivale a decir que Él es un mentiroso. Uno cuenta a usted algo. Usted dice: pero yo no tengo fe en lo que usted está diciendo. Usted está llamando a la persona de mentiroso. Qué ofensa tan grande, pero el Señor no toma esto como que una ofensa personal, porque Él conoce nuestra estructura. Él sabe que somos polvo, Él sabe que pecamos, y por esa razón Él nos dice: yo tengo compasión de ustedes. Busquen de mí misericordia con el perdón, y busquen de mí la gracia, que es el poder, para que algo ocurra en su corazón de mi parte, para que ustedes entonces puedan tener la virtud que les falta, incluso la fe. Y Jesús, por esa razón, hermanos, es llamado en las dos parábolas que me gustan tanto, en Mateo 13, 44 a 46, es llamado el tesoro, la perla de gran valor. Porque mira, Jesús nos da vida, Jesús mantiene la vida, Jesús quiere estar a nuestro lado y Él quiere ser para nosotros como que uno que siempre va a estar mirando sobre nuestros caminos para nos enseñar el buen camino. ¿Cómo es posible personas tan duras como los galileos, como nosotros, que no creemos tantas veces, nos enfriamos en la fe? ¿Cómo es posible que una persona así pueda recibir la vida eterna? Bien, esta es la tercera parte del capítulo 16 de Juan. Bien, ¿a quién Dios quiere salvar? La palabra del Señor nos enseña: Él quiere salvar a todos. Nadie busque a Dios. Ninguno de los hombres lo busca, Pastor Nerio. Se acaba de decir. ¿Cómo es que Dios va a salvar a uno que no lo busca? Hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios lo busca. Dios busca. Dios es aquel que Él enseña a todos los hombres. Dice el verso 45, que es mi favorito de todo este largo capítulo 6 de Juan, que todos son enseñados por Dios. Esto de respecto a mí,
diz respeito a Débora que está aqui me gravando, diz respeito a usted que está me assistindo, diz respeito a los índios, a los presidentes. Deus, su Espírito Santo, está enseñando personas, enseñando. Y aquel que da oído a Él, que se deja enseñar por Él, que se deja enseñar por el Evangelio del Señor Jesús, que no escucha de mala gana su palabra, que no es como aquella semilla que es la palabra de Dios, que cayó en un terreno como si fuera en la orilla de la carretera, a donde hombres viajeros pasaron y esmagaron, aplastaron las semillas con sus pies. Los pájaros del cielo vinieron y comieron la palabra. El Señor dice, estos son los que no entienden la palabra, porque oyen la palabra con mala gana. Entonces el diablo viene y roba la palabra y ellos siguen sin entender, siguen sin permitir que Dios los enseñe a través de su palabra, que es proferida a través de sus siervos, que son imperfectos, que también tienen que oír la palabra de Dios para que crezcan saludables en la fe. ¿Entiende bien, hermanos? Dios quiere salvar a todos. Él enseña, y al enseñar al hombre lo que entiende, viene a Él. Y el Señor Jesús dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ninguna manera yo lo echaré fuera. O sea, Jesús recibe uno que dio oído y que entendió la enseñanza de Dios y que no tiene otra reacción que sea posible para una criatura así, sino que acercarse del Señor, y el Señor Jesús nos lo recibe a nosotros y a otros de brazos abiertos y nos da la vida eterna. Es así que dice el Señor. Y el Señor nos cuenta, yo soy tan esencial para sus vidas, hijos míos, tan esencial como el pan, la carne, el agua, la bebida, lo que sea, son esenciales para mantener sus cuerpos físicos. El pan común, antes de venir aquí, delante de la cámara, yo comí un trocito de pan maravilloso, pasé un poco de crema, de queso, oh, cómo estaba bueno. Estaba ya sin comer así un par de horas, y nosotros gorditos tenemos que vez por otra comer, ¿no es? Y ahí, qué satisfacción. Pero ¿sabe qué ocurre? Yo me puse más despierto, más energizado, y aquí estoy con alegría y todo. Pero el efecto de esta energía que me dio el pan se va a desaparecer en poco tiempo, y tengo que comer más, y tengo que comer más. Y así fue cualquier cosa que mismo que Dios pueda hacer, como que el maná, que es el pan que cayó durante 40 años y que sostenió el pueblo de Israel. Mira, solo tenía la utilidad de sostener el cuerpo físico. Pero Jesús dice para nosotros, si usted me recibe como uno que recibe el pan, como viendo en mí alguien tan esencial para darle vida eterna, si usted vive tan pendiente de mí, que es como uno que está comiendo mi carne, bebiendo mi sangre. Son figuras fuertes que Jesús usa, metáforas muy fuertes. Así es que yo quiero que usted viva así, como dependen del alimento físico para que vivan, que dependen de mí como si yo fuera la comida espiritual a través de la cual ustedes heredarán la vida eterna, que es la más importante de todas las bendiciones, y esta bendición que el Señor tiene la intención de dar a todos los hombres por cuenta de su gran amor. El epílogo, la cuarta parte, es muy triste. Los hombres que seguían a él, mujeres, niños, muchachos, lo que sea, todos los dejaron. Todos dejaron al Señor Jesús al oír esta palabra. Y ni tanto porque no entendieron la metáfora. Los judíos son pueblos que aprenden mucho a través de parábolas y todo. Entendieron. Pero por alguna razón,
miraron a ello con ojos ciegos, los ojos espirituales del corazón, a pesar de ver tantas cosas maravillosas, tanta bondad, tanto favor. Ellos cerraron sus entrañas y no recibieron a Cristo, excepto los 12 apóstoles que se quedaron. Y posteriormente mismo uno de los apóstoles, Judas, se apartó porque lo traicionó a Cristo. Esto es un final muy triste, pero podemos hacer algún uso de esto. ¿No es? Toda la vez, hermanos, que estamos secos, una fe estéril, una fe que no nos da la alegría, no nos da la fuerza, el poder, el entusiasmo por las cosas de Dios. ¿Qué debemos hacer? Vamos a recordar que el Señor querido, Él sabe lo que es ser humano. Él ya fue humano. Y Él es lo que nos dice: yo tengo compasión de ustedes. Acérquense a mí para recibir misericordia, que incluye el perdón por su pecado de no creer a mí. Y pidan de mí gracia, que les da todas las cosas buenas que usted no merece, incluso la fe, incluso los frutos del Espíritu, amor, alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y humildad y el dominio propio. Y Jesús así camina con nosotros de día en día. Caminamos junto a Él como uno que tiene que alimentar su cuerpo todos los días. El Señor Jesús vino en nuestra vida, está en el trono de nuestro corazón, es verdad, pero de día en día el Señor Jesús dice: si uno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, sus propios apetitos carnales, sus propios deseos, sus propios planos. Niéguense, tome sobre sí la cruz, las dificultades de seguirme y sígame todos los días. Y si me falta la fuerza de hacerlo, volvemos al primer punto. Podemos saber que Él nos ama y nos invita a nos perdonar los pecados, que los confesamos, y a darnos la gracia, que es la fuerza que nos da la fe y tantas otras virtudes, y nos da al final la victoria. Que Dios pueda aplicar esta palabra a mi corazón, a su corazón, y espero verlos en algunos minutos bajo la dirección de nuestro pastor Jonás, con interesantes preguntas sobre este tema que aquí encerramos de estudiar. Gracias a todos, Dios bendiga.